Hace ya varios años, Karni tenía un problema de salud y va a decir que siempre cuento sus problemas de salud, pero hoy es importante. Y fuimos con un doctor y ese doctor le mandó a hacer estudios. Fuimos a hacer los estudios. Cuando yo leo los estudios, no soy médico, no había ChatGPT en ese entonces, ¿no? Ahora ya consultamos todo con ChatGPT. Pero veo los estudios y los leo y no se necesitaba ser muy inteligente para saber que los estudios decían que todo se veía normal, que todo estaba bien, que todo estaba normal. Cuando vamos de regreso con el doctor ve los estudios y rápidamente dice, sí, ella necesita la operación. Y yo dije, pero ahí dice que está normal, pero yo no quería contradecir al doctor. Yo no fui a la facultad por 7 años. Y yo me sorprendí un poco, pero el doctor dijo lo siguiente: sé que los estudios dicen algo, pero yo como especialista considero que debe ser operada. Obviamente salimos de ahí con dudas, fuimos a una segunda opinión, fuimos con otro doctor y el doctor vio los estudios y él dijo, ¿y cuál fue la razón por la que el doctor pasado dijo que quería operar? Y le respondimos, solamente él dijo que su opinión, que en su especialidad él consideraba que necesitaba ser operado. Y el doctor dijo, no, miren, les explico. Los doctores estudiamos 7 años, pero los laboratoristas también estudian. Y ese documento de un buen laboratorio dice que ella está bien. Yo no veo por qué se tenga que operar. No hay razón para operarse. Obviamente la decisión que tomamos fue no operar y el Señor fue bueno y nos guió hacia la salud de mi esposa. Qué difícil es cuando hay 2 opiniones para algo muy importante. Qué difícil es tomar decisiones con base en la opinión de alguien más en el cual confías para que lo que te diga es correcto. Y pensando en el Evangelio, quiero hacerte una pregunta. ¿A quién escuchas cuando necesitas del Evangelio? ¿A quién escuchas cuando necesitas escuchar la palabra de Dios, cuando necesitas creer la palabra de Dios, cuando necesitas acercarte a la palabra del Señor? Y como ya te diste cuenta en lo que leímos, la iglesia de Galacia o la iglesia de los Gálatas estaba escuchando a otras personas que estaban pervirtiendo el Evangelio. Y Pablo está mandando esta carta para recordarles el Evangelio y para advertirles que no vayan en la dirección incorrecta. Pero cuando necesitas ayuda, cuando necesitas escuchar la opinión de alguien más, posiblemente vas con alguien con el que respeta su idea. Es decir, no vas a ir, si tienes problemas financieros, si tienes que hacer un reajuste financiero en tu casa, no vas a ir a buscar a, no sé, a tu amigo o a tu primo que está bien endeudado con tarjetas para que te diga, oye, ¿cómo le hago para administrarme? Porque ese consejo no te va a ayudar de mucho. No confías en alguien que le debe mucho al banco que te pueda dar un buen consejo financiero para administrarte. Si tienes un problema de salud, estoy seguro que no vas a ir todos tenemos una tía que tiene remedios para todo. Y oye, tía, ¿sabes que tengo un dolor acá como en el riñón? No, hombre, eso se quita con una sobada, ven para acá, déjate sobo, ¿no? Estoy seguro que no vas a ir con alguien que no tiene conocimiento del hecho, no tiene conocimiento de la situación. Y Pablo, en estos primeros versículos, Pablo nos quiere demostrar que él es un verdadero apóstol. Y Pablo nos va a demostrar que Dios le reveló el verdadero evangelio a él. Más adelante en la carta vamos a ver cómo Pablo lo demuestra. Y lo demuestra de una forma bien contundente. No me quiero adelantar porque a partir del versículo 10 hasta el capítulo 2, 11, vemos cómo Pablo demuestra que el evangelio que recibió fue verdadero. Pero mira cómo el texto comienza diciendo: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Y lo primero que quiero que veamos en este pasaje es que, respondiendo, ¿a quién escuchas cuando necesitas el evangelio? Yo te quiero decir, escucha al verdadero evangelio. Aprende a escuchar el verdadero evangelio para tomar decisiones con base al verdadero evangelio.
No un evangelio de hombres, sino un evangelio que proviene de parte de Dios. Y la forma en la que Dios decidió revelar su evangelio a nosotros, dice la palabra que Él inspiró a santos hombres para poder escribir las escrituras. Él se reveló a sus discípulos, a sus apóstoles, para recibir las escrituras. Y Pablo está recordando que él es un verdadero apóstol. Si te acuerdas en el capítulo 9 de Hechos, cuando Pablo iba camino a Damasco con autorización de los principales sacerdotes para sacar a los cristianos de su casa y arrastrarlos y llevarlos a la cárcel, cuando vemos a Pablo que cuando están apedreando a Esteban, dice la Escritura que Pablo estaba de acuerdo en que estuvieran matando a Esteban como creyente. Y podemos ver en la historia de Pablo que Pablo realmente fue alguien que su vida fue transformada. Camino a Damasco, se encontró con Cristo y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz que él estaba escuchando dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después va con Ananías. Dios en una visión le dice a Ananías, Ananías, viene Saulo para acá. Y Ananías dice, Señor, pero ese hombre ha hecho mucho mal a tu pueblo. Y Dios le responde a Ananías, ve y haz que recobre la vista, porque este es mi instrumento escogido para llevar el evangelio ante reyes y ante todas las naciones. Pablo les está recordando a los Gálatas que él no fue un apóstol inventado, que él realmente se encontró con Cristo, que realmente su vida fue transformada y que dicen por ahí algunos que es un apóstol con A mayúscula. ¿Por qué? Porque los apóstoles del Nuevo Testamento, tenían una particularidad. Ellos tenían una autoridad especial de Dios para poder hacer milagros y para poder proclamar el evangelio de Jesucristo. De hecho, el Nuevo Testamento es justamente la doctrina de los apóstoles. Todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es la forma en la que los apóstoles predicaron y articularon el evangelio desde el Antiguo Testamento. Entonces tú y yo podemos estar bajo la doctrina de los apóstoles cuando somos fieles al Nuevo Testamento. Pablo tiene que demostrar que es un verdadero apóstol. La historia nos tiene que demostrar que es un verdadero apóstol. Y como ya te lo había dicho, cuando hablamos acerca de los milagros que dice la Biblia, hemos dicho que creemos en que Dios hace milagros como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Ok? Dios es Dios y Dios puede hacer lo que Él quiera con su creación y Él puede intervenir en su creación de manera sobrenatural. Pero los milagros hechos por personas están en momentos de la historia muy particular. Y estos momentos son, si te acuerdas, con Moisés, cuando Dios llama a Moisés y va al pueblo a decirle, oigan, yo soy, me envió a ustedes para liberarlos. Y Moisés dijo, ¿qué les voy a decir cuando me digan, ¿tú quién eres? Y Moisés le dijo, les vas a decir, yo soy, te he enviado. Ok, les voy a decir, yo soy, me he enviado. Y luego, ¿qué demuestra que vengo de parte tuya? Y Dios le dijo, tienes una vara, suelta la vara. Y Dios empezó a hacer milagros y señales con Moisés, que fue y las hizo en presencia de los ancianos de aquel tiempo, las hizo en presencia de Faraón, y a través de los milagros se demostró que Moisés era enviado de Dios. Entonces, cuando alguien te diga que los cristianos son raros y porque creen que todo es un milagro, no necesariamente. Nosotros creemos que los milagros en la Biblia históricamente estuvieron en ciertas etapas de la historia para validar el ministerio y el testimonio de alguien. Tenemos a Moisés, después tenemos a Eliseo y Elías, que hacían muchos milagros para demostrar que eran varones realmente de Dios. Y curiosamente, la mayoría de los profetas, trata de buscar un milagro de ellos, no había. Solamente estaban predicando el mensaje del evangelio, solamente estaban predicando la ley de Dios, solamente estaban exhortando al pueblo y diciéndoles lo que venía si no se arrepentían. La tercera etapa, cuando hay milagros, es en el tiempo de Jesucristo. Por eso vimos el Evangelio de Marcos y vemos todos los milagros que hace Jesús. Vemos que expulsa demonios, vemos que sana a los enfermos, vemos que enseña con autoridad y vemos que la fama de Jesús en su tiempo comienza a extenderse por lo que Él puede hacer. Pero la razón de estos milagros era para validar el mensaje, y el mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Y la cuarta etapa, donde hubo milagros para validar otra vez la palabra, es la época de los apóstoles. Cuando Juan y Pedro entran al templo y ven al paralítico sentado, ¿qué le dicen? Si es la voluntad de Dios, que te sane. No, le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Porque ellos tenían la autoridad apostólica para hacer eso. ¿Se entiende? Y porque esos milagros y señales validaban su enseñanza. Y vemos en Hechos que la iglesia de Hechos decía
que continuamente estaban bajo la doctrina de los apóstoles. Ahora ve conmigo Hechos 19, ya que te conté todo este recuento de la historia. Si vas conmigo a Hechos 19, a partir del versículo 11, Pablo está en Éfeso y fíjate lo que dice. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y a las enfermedades, los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero fíjate lo que dice el 13. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Perdónenme, brinqué la línea. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y pues les puso una revolcada. ¿Te fijas cómo Hechos nos está demostrando que Pablo hizo verdaderos milagros y milagros extraordinarios? Que incluso los demonios reconocían quién era Pablo. Reconocían que Pablo predicaba ¿a quién? A Cristo. Esta sección que está aquí no está aquí para que tú digas: yo puedo hacer milagros como los hace Pablo, así que les voy a dejar aquí mi suéter, quien ocupe oración, tómelo y van a ver que algo va a suceder. Ese texto está ahí para recordarnos que Pablo era un verdadero apóstol, y debido a que es un verdadero apóstol, ahora su predicación, su enseñanza se valida. Su enseñanza es verdadera. Y mira lo que dice 2 Corintios 12:12, solamente lo voy a leer. Las señales de un verdadero apóstol fueron hechas entre ustedes con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Es decir, Pablo le está diciendo a los corintios que él era un verdadero apóstol y que los requisitos de un verdadero apóstol están sobre la vida de Pablo. Pablo va a comenzar la carta a los Gálatas diciéndoles: yo soy un apóstol, no de hombres, no inventado, sino soy un apóstol ¿de quién? Jesucristo. Y te vuelvo a hacer la pregunta: ¿a quién escuchas cuando quieres escuchar el evangelio? Porque hay muchos que hablan sobre el evangelio, hay muchos que hablan sobre la Biblia, hay muchos que pueden estar hablando temas bíblicos, pero la pregunta es: ¿escuchas al verdadero evangelio? Y mira lo que dice después: a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo cordial y es un saludo, creo que natural, de las cartas de Pablo. Pero miren lo que les agrega a los Gálatas en esta sección. Versículo 4, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. La definición más corta y más simple, pero más poderosa del evangelio es esta: el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de la era mala, del mundo malo. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo pagando por nuestros pecados para darnos libertad y para darnos vida. Esa es la centralidad del evangelio. Y Pablo está como tendiendo la cama en esta parte de la carta para decirles: yo soy un verdadero apóstol y les prediqué el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es este: el único sacrificio que se necesita es el sacrificio de Cristo. Cuando dice Él mismo se dio por nuestros pecados, está haciendo una referencia, está aludiendo al sacrificio de expiación de Levítico. Nos está recordando que había un sacrificio especial que se hacía año con año para perdonar los pecados del pueblo. Fíjate cómo dice Isaías 53 del 10 al 12. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará.
El sacrificio de expiación, este sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario y que se anunciaba desde Isaías y que se anunciaba desde Levítico, Pablo les está recordando a los Gálatas que ese es el verdadero evangelio, que Cristo ya hizo el sacrificio perfecto y que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente malo. Y eso es muy importante que lo entendamos porque, hermanos, muchas veces cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo nos equivocamos o cuando tú y yo nos apartamos, o cuando tú y yo pensamos que estamos haciendo algo mal, lo que nos gobierna a veces es la culpa. Y sientes que eres culpable de la muerte de Cristo. Te voy a explicar algo. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Pero Cristo no murió por culpa de nuestros pecados. Es diferente. Es decir, si yo digo que Cristo murió por culpa de mi pecado, es que yo pequé y Cristo dijo, pecaron, ahora tengo que morir. O sea, gracias a que estos pecaron, ahora yo tengo que bajar a morir por su culpa. La palabra dice que nadie le quita la vida, sino que Él tiene el poder para poner la vida y para volverla a tomar. Cristo murió por tus pecados porque Él quiso morir por tus pecados. Cristo murió por nuestros pecados porque en el plan soberano del Señor, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, Él quiso venir a este mundo a morir por pecadores. Cuando tú te equivocas, cuando yo me equivoco, cuando pecamos o cuando algo no está bien en nuestra vida y lo que sentimos es culpa, tal vez no estamos entendiendo por completo el Evangelio de Jesucristo. Porque Él vino a morir, porque Él quiso. Y mira lo que dice Efesios para respaldar esta idea. Versículo 3. Bendito sea, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a ¿qué? A la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es decir, que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para salvarnos, para librarnos de este siglo malo, por el puro afecto de su voluntad. Fíjate qué importante que es que Pablo comience esta carta recordándote a los Gálatas que están ahora confiando en las obras, diciéndoles, oigan, nunca fue su pecado lo que trajo a Cristo. Nunca fueron sus obras las que lo trajeron. Él vino porque Él quiso. Él vino porque Él quiso morir por nuestros pecados. Entonces, ¿a quién escuchas cuando tienes que escuchar el Evangelio? Escucha el Evangelio revelado en la palabra. Escucha a Pablo. Escucha lo que Dios inspiró a través de la vida de Pablo. Porque Pablo fue un verdadero apóstol y tenemos muchas de sus cartas acá. Efesios también es una de ellas. Corintios es una de ellas. Y podemos confiar en la palabra escrita porque fue escrita por los apóstoles y los apóstoles o por gente cercana a los apóstoles, acorde a la doctrina de los apóstoles, y podemos creer en lo que la palabra de Dios dice. Lo que te acabo de leer en Efesios, que ya llegaremos a esa carta, tiene tantas palabras tan raras y tan difíciles, pero es maravilloso saber que Cristo murió porque Él quiso, por nuestros pecados, que Cristo te amó y que pagó el precio por tu salvación. Ahora el versículo 6, lo que quiero mostrarte a partir del 6 al 9 es, ¿a quién escuchas cuando necesitas escuchar el Evangelio? Mi recomendación es, no escuches a los malditos. Y está fuerte, pero es lo que Pablo dice al final. Sea anatema todo el que pervierte el Evangelio. Sea maldito todo el que pervierte el Evangelio. Entonces, escucha el verdadero Evangelio, no escuches a los malditos. Y fíjate lo que dice el 6. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por su gracia en Cristo Jesús.
para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Ahora, la expresión que está utilizando aquí Pablo de abandonar a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, nos recuerda un montón al Éxodo. ¿Se acuerdan en el Éxodo cuando el pueblo de Dios fue librado a través de poderosas señales, a través de las plagas? Fue librado de la mano del faraón. El faraón, cuando abrió el mar rojo, el pueblo pasó en seco, y el faraón, cuando pasó, se ahogó junto con su ejército, y Dios libró a su pueblo. Y después de que Dios libró a su pueblo, Moisés sube a la montaña para hablar con Dios, porque Dios les iba a dar su palabra. Y cuando Moisés viene bajando con la palabra, el pueblo estaba en un pachangón, ¿no? Y el pueblo, Aarón, les había hecho un becerro de oro, hecho con todo lo que se trajeron de Egipto. Lo fundieron, hicieron un becerro de oro. Y lo grave de esta situación en Éxodo 32 es que dijeron de este becerro: Israel, este becerro es tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. El pueblo ahora comenzó a decir que no fue Dios, creador de los cielos y la tierra, quien nos libró, sino que fue la obra de sus manos, lo que ellos fundieron con sus manos. Dijeron: este becerro es tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. Si quieres conocer toda la historia, ve a leer Éxodo 32, 33 y 34, para que veamos cómo les fue a este pueblo. Pero Pablo está diciendo algo parecido acá. Me maravillo de que tan pronto, habiendo escuchado el evangelio por gracia, ahora ustedes están atribuyendo su salvación a sus propias obras. Me maravillo de que ahora ustedes están abandonando a aquel que los llamó por gracia para volver a seguir un evangelio diferente. Y que dice Pablo: no hay otro evangelio, sino que hay quienes perturban el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo te imaginas que se ve una persona o alguien o una iglesia que abandona el evangelio? Y posiblemente cuando alguien anda lejos del evangelio, que está lejos de Dios, podrías pensar en una persona tal vez que ya no viene a la iglesia, podrías pensar en una persona que se está embriagando todos los días, que está consumiendo cosas que no debe consumir, que está alejada completamente de Dios, que está en rebelión con todo mundo. Pero curiosamente no era lo que pasaba con los Gálatas. Ellos estaban alejando de Dios siendo más disciplinados y más comprometidos. Está raro, ¿verdad? Llegó alguien y les dijo: ¿saben qué? Ocupan la circuncisión, porque no es suficiente la gracia en Cristo. También ocupan la circuncisión y ocupan cumplir con cosas de la ley. ¿Y qué dijeron los Gálatas? En lugar de decir: no, eso no es cierto, dijeron: no, pues va. Si hay que circuncidarnos, circuncidamos. ¿Eso es un acto de compromiso o es un acto que parece más rebeldía? Si te pones a pensar, pareciera una iglesia más comprometida de lo normal. Pero Pablo les está demostrando que lo que está sucediendo aquí es que ellos están alejando del evangelio porque quieren cumplir las reglas, pero las quieren cumplir para su propia justificación. Y después va a decir Pablo: pero si aún nosotros, se refiere a ellos como apóstoles, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Y esto es maravilloso, y prestemos mucha atención a esto, porque Pablo está diciendo que el evangelio es por gracia, y arriba dijo conforme a la voluntad de Dios, y podemos ir a todo el resto de la Biblia. De hecho, los niños van a estudiar este currículum que les va a llevar a ver el evangelio en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, por 3 años. Y en toda la Biblia podemos ver que la salvación es por gracia. Más adelante va a explicar por qué vino la ley, y lo vamos a entender en su momento. Pero la salvación siempre fue por gracia, y te lo demuestro de una forma bien sencilla. En Éxodo 20, cuando Dios salvó al pueblo de Israel, antes de que Dios les diera sus leyes y sus reglas, Éxodo 20 dice: yo soy tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, tierra de servidumbre. Antes de que hubiera la ley, Dios había salvado a su pueblo por gracia. Dios siempre ha salvado a su pueblo por gracia. Siempre. Nunca han sido sus obras. Por eso Pablo va a decir más adelante: Abraham creyó y le fue contado por justicia. No fueron las obras de Abraham. Y hasta le dice Pablo a Abraham el creyente.
Pero ahora muchos quieren pervertir el evangelio. Pero esta realidad de que el evangelio es por gracia, esta realidad de que Cristo vino a morir por nuestros pecados por el puro afecto de su voluntad, que fue un plan desde antes de la fundación del mundo para salvarnos, es una verdad que cualquiera que se oponga a ella, dice Pablo, tiene que ser anatema. Y pon atención, no importa quién se oponga a ella. De hecho, Pablo en el capítulo 2 parece chisme, pero ahí está en la Biblia. Pablo nos va a contar cómo reprendió a Pedro cuando se andaba desviando. Pedro el apóstol, que se andaba medio desviando y Pedro lo reprendió. Es decir, Pablo nos está demostrando, nadie está por encima de la verdad revelada del evangelio. Ni siquiera aunque baje un ángel y te diga otra cosa. Ni siquiera aunque venga alguien y te haga un milagro. Si te dice algo que va en contra de la verdad escrita, dice Pablo, sea anatema. Y esto nos está recordando Deuteronomio 13. ¿Puedes ir conmigo a Deuteronomio 13 para que veas esto que estaba escrito en la ley? Dice Deuteronomio 13, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te ha hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte o será maldito, será juzgado. Pero mira muy bien la redacción del texto. Él no está diciendo, si un soñador de sueños viene y te dice que tuvo un sueño, si un soñador de sueños viene o un profeta viene y te hace un milagro o un prodigio, y dice el texto, y aunque ese prodigio se cumpla, fíjate lo que está diciendo. No está diciendo que si se cumple le hagas caso. Dice, si se cumple, pero después te hace ir en pos de otros dioses, pero después te hace ir en contra de la voluntad de Dios, hay que agarrarlo a pedradas, dice la ley. Pablo está tomando ese texto para recordarle a la gente, cualquiera que los haga ir en contra de la voluntad de Dios va a ser castigado. Sea anatema, sea maldito, no lo escuchen. Cualquiera que nos predique un evangelio que no es por gracia, sea anatema, no lo escuchen. Y Pablo aquí les está anunciando todo lo que va a decir después para demostrarles lo que él está diciendo. Pero Pablo quiere dejar muy en claro, porque en el 9 lo vuelve a repetir. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si a alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Hermanos, nadie está por encima de la escritura revelada. Aunque digas, es que es un hermano que yo admiro y que yo respeto muchísimo. Es que fue el pastor de mi niñez. Es que fue un pastor que fue muy usado por Dios. Cualquiera que se aleje del evangelio de gracia y que te esté pervirtiendo con ese evangelio, te está dando un mensaje de maldición y no de salvación. Te digo algo, me duele en el corazón decirlo, pero el pastor, el predicador que predicó cuando yo escuché el evangelio y me hizo sentido y creí en el evangelio y me arrepentí con todo mi corazón y vine a Cristo con fe, el pastor que predicó, recientemente me enteré que está alejado del evangelio. ¿Eso hace que mi fe se debilite? No, porque yo no fui salvado por los hombres. Tú y yo fuimos salvados por la gracia de Dios. Si algún día, por más aprecio que le tengan a los pastores, por más aprecio que me tengan a mí, si predico un evangelio distinto, yo voy a estar bajo maldición. Y tú no tienes por qué escucharme si yo no predico el evangelio revelado por los apóstoles.
El asunto, hermanos, para cerrar, es que posiblemente estamos escuchando más otro evangelio de lo que creemos. Y la forma en la que puedes comprobar o pensar si estás escuchando otro evangelio es cómo reaccionas ante tu pecado y ante la necesidad de la gracia de Dios que tienes. Y te voy a explicar al menos dos maneras en las que muchas veces reaccionamos. Muchas veces reaccionamos persistiendo en nuestro pecado, deliberadamente, sin arrepentimiento. Sabes que estás en pecado, sabes que estás haciendo mal eso, pero deliberadamente sigues pecando. No hay un clamor a Dios, no hay adoración para pedir su misericordia, no deseas la transformación de Dios, no deseas acercarte, ni siquiera quieres contarle a ningún hermano porque no quieres que nadie te diga nada. Y posiblemente te estás alejando de Dios deliberadamente. Si estás en esa condición, yo te quiero decir que vengas al Señor con fe, porque no se trata de tus obras, no se trata de tu capacidad para ser bueno, sino se trata de venir con fe al Señor en arrepentimiento para que Él transforme tu vida. Se trata de que puedas buscar ayuda con alguno de tus hermanos, porque si tú estás deliberadamente en pecado y no estás reconociéndolo, estás alejándote de Dios. Pero la segunda manera en la que nos podemos alejar de Dios y que es más parecida a los Gálatas, y pon atención porque es compleja, pero es justamente lo que estaban haciendo ellos, es que cuando pecamos o cuando necesitamos de la gracia o cuando necesitamos de nuestros hermanos en oración en debilidad o nos equivocamos o nos sentimos culpables o nos sentimos poco cristianos, muchas veces te alejas esforzándote más. Es decir, hay un tema en tu vida, hay una situación en tu familia, ¿y qué es lo que empiezas a hacer? Voy a servir más, voy a trabajar más, voy a hacer más obras, porque de esa manera me hago un coco wash y en mi conciencia me hago sentir que estoy haciendo las cosas buenas. ¿No te imaginas cuántas familias puede haber destruidas? Pero cuando vienen a la iglesia son los líderes de todo. Porque en su mente no importa con lo que estemos viviendo, siempre y cuando sirva y haga más cosas. Pero también hay otra manera, y que posiblemente era parecida a lo que estaban haciendo los Gálatas. Cuando necesitas de la gracia de Dios, muchas veces lo que haces es castigarte. Te sientes culpable y te castigas a ti mismo. Llevas penitencias. Y dices, me voy a castigar un poco porque he pecado, porque estoy mal. Y voy a empezar a castigarme para que vea Dios que yo estoy bien arrepentido y para que vea Dios que no quiero ofenderlo. Y en ocasiones esa segunda manera va a alejarte de Dios. A veces se ve loable o se ve piadoso que digas, no, creo que yo no debo de hacer esto, yo no debo de hacer aquello, o yo debo comportarme de una manera, yo debo comportarme de otra. Pero estás guiándote por un camino que conduce a la maldición. No tienes la capacidad de castigarte y que Dios diga, ok, ya sangraste lo suficiente, muy bien, ya pásale. No hay manera porque también son tus obras, también son tus acciones. La única manera adecuada, cuando tienes necesidad, cuando has pecado, cuando estás debilitado, la única manera adecuada, según el Evangelio verdadero, para reaccionar y para responder en esos momentos de dolor, es reconociendo nuestro pecado, reconociendo que no tenemos la capacidad para limpiarnos de nosotros mismos. Es como estar vestido de blanco, dice Bryan Chapell, un autor, y es tener las manos embarradas de lodo y tratar de limpiarnos con esas manos. No tenemos la capacidad de hacerlo. La forma en la que reaccionamos no es solo reconociendo nuestro pecado, sino sabiendo que necesitamos la gracia de Dios, necesitamos arrepentimiento y es poniendo nuestra fe en Cristo Jesús y en su obra en la cruz del Calvario. Reconociendo que ya Él cargó con nuestros pecados, que Él ya llevó nuestros dolores, que Él ya llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, reconociendo que su sacrificio es suficiente, no solo para perdonar nuestros pecados pasados, los presentes, sino que también es suficiente para perdonar los pecados futuros. Y eso da un montón de confianza para el presente.
No sé si a ti te pasa, pero hay veces que te equivocas y ves lo potencialmente que eres destructivo para ti mismo y para tu familia. Y en ocasiones yo he pensado, ¿qué va a hacer de mi familia si un día me llego a equivocar muy feo? Y empiezo a tener pensamientos raros. Pero después recuerdo y digo, soy potencialmente destructivo. Pero con Cristo, por su muerte en la cruz del Calvario, hay verdadera redención, hay verdadero perdón y hay verdadera gracia para ser transformados de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y sé que mi familia va a tener el papá que necesita, no por mis obras, sino porque Cristo quiso amarnos, sino porque Cristo quiso entregarse por ti y por mí en la cruz del Calvario. Confío en que las familias que están aquí representadas van a ser sostenidas por la gracia del Señor, no porque sean los cristianos que mejor se peinan o que saben más que otros. Van a ser sostenidos por la pura gracia de Dios y por el afecto de su voluntad. Solamente recuerda que cuando necesites escuchar el evangelio, no escuches a los que traen un mensaje de maldición. Escucha el verdadero evangelio que te llama a acercarte, porque no tenemos un juez, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acercarnos ante la gracia del Señor. Y te aseguro que el Espíritu de Dios te llevará a tomar decisiones y actuar en el marco de la gracia y de la misericordia de Dios. De manera que cuando avances en tu vida, cuando avancemos en el camino de la fe, volteemos para atrás y podamos ver lo que el Señor hizo y podamos dar gloria a su nombre. Nunca jamás va a suceder que vas a voltear a ver a tu vida atrás y vas a voltear a ver lo que el Señor ha hecho contigo, que ha hecho con tu familia y que digas, no, pues es que también yo sí le hice el caso al hermano Jico, yo le leí todas las hojitas todas las semanas. Nunca va a ser eso. Siempre va a ser la gracia de Dios. Por eso lo mejor que podemos hacer cuando necesitamos de la gracia del Señor es recordar a Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No te autocastigues. No hagas más horas para salvarte. No permanezcas en tu pecado alejado. Ven, porque en Cristo hay gracia, hay oportuno socorro. Lo cantábamos hace un momento. Fuimos rescatados del pecado. Y por eso servimos al Señor. No servimos al Señor para ser rescatados, sino porque fuimos rescatados, le amamos y servimos con todo nuestro corazón. Hermano, en medio de tu necesidad de la gracia, sea cual sea, acércate a Cristo, refúgiate en Cristo. No escuches el falso evangelio. No escuches el camino incorrecto. No escuches a tus pensamientos. Escucha los pensamientos de la palabra. Asegúrate que lo que estás pensando realmente proviene de la palabra, porque por eso dice Pablo, sometiendo todo pensamiento, llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Hermanos, no hay otro evangelio. Solo hay un evangelio. ¿Qué evangelio estás escuchando? ¿Estás escuchando el verdadero evangelio predicado por los apóstoles, escrito en la palabra? ¿O estás abandonando ese evangelio, estás creyendo un evangelio que depende de ti? Escucha el evangelio de Cristo. Escucha el verdadero evangelio, porque solamente en él hay vida, hay redención, hay gracia y hay oportuno socorro. ¿Oramos?